La parábola del sembrador. Imagina un campo abierto, listo para recibir la semilla que cambiará su destino. Un sembrador sale con su bolsa llena de semillas, dispuesto a sembrar la buena noticia del reino de Dios. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del sembrador, registrada en Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23, Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20, y Lucas, capítulo 8. Versículos del 4 al 15. El sembrador sale a sembrar, y mientras lo hace, algunas semillas caen junto al camino. El camino es duro, y las semillas no tienen oportunidad de echar raíces. Los pájaros del cielo vienen y se las comen. Esta es la primera tierra que encuentra el sembrador. ¿Qué representa este camino? Representa los corazones duros, aquellos que no están dispuestos a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla que necesita ser sembrada en un corazón dispuesto. Si el corazón es duro, la semilla no puede penetrar, y Satanás viene y se la lleva. Pero el sembrador no se desanima. Continúa sembrando, y algunas semillas caen en tierra pedregosa. La tierra pedregosa es superficial, y las semillas germinan rápidamente, pero no tienen raíces profundas. Cuando viene el sol, se queman, y se marchitan. Esta es la segunda tierra que encuentra el sembrador. ¿Qué representa la tierra pedregosa? Representa a aquellos que reciben la palabra de Dios con alegría, pero no tienen raíces profundas. No están dispuestos a cambiar su vida, a dejar atrás sus pecados. Cuando viene la prueba, se desaniman y abandonan su fe. El sembrador sigue adelante y algunas semillas caen entre espinos. Los espinos crecen y ahogan la semilla. Esta es la tercera tierra que encuentra el sembrador. ¿Qué representan los espinos? Representan las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres. Estas cosas pueden ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero el sembrador no se rinde. Continúa sembrando y algunas semillas caen en buena tierra. La buena tierra es fértil y la semilla germina, crece y produce fruto. Esta es la cuarta tierra que encuentra el sembrador. ¿Qué representa la buena tierra? Representa a aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón dispuesto y producen fruto. Estos son aquellos que han dejado atrás sus pecados y están dispuestos a seguir a Jesús. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que necesita ser sembrada en un corazón dispuesto. No todos recibirán la semilla de la misma manera. Algunos la rechazarán, otros la recibirán con alegría pero no producirán fruto, y otros la recibirán con un corazón dispuesto y producirán fruto. Jesús explica a sus discípulos que la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el mismo. La parábola nos enseña que la palabra de Dios tiene el poder de producir fruto en aquellos que la reciben con un corazón dispuesto. La pregunta es, ¿en qué tipo de tierra estamos? ¿Somos como el camino duro, la tierra pedregosa o los espinos? ¿O somos como la buena tierra, dispuestos a recibir la palabra de Dios y producir fruto? La parábola del sembrador nos desafía a examinar nuestro corazón y a preguntarnos si estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestros pecados y a seguir a Jesús? La buena noticia es que siempre hay esperanza. Podemos cambiar, podemos dejar atrás nuestros pecados y podemos producir fruto. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. La parábola del sembrador también nos enseña que la siembra es un proceso. No todos los que oyen la palabra de Dios la recibirán de la misma manera. Algunos la rechazarán, otros la recibirán con alegría pero no producirán fruto. Pero el sembrador sigue sembrando y la semilla sigue siendo sembrada. La palabra de Dios sigue siendo predicada y sigue teniendo el poder de producir fruto en aquellos que la reciben con un corazón dispuesto. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios que hemos recibido? ¿La estamos produciendo fruto o la estamos dejando que se marchite? La parábola del sembrador nos desafía a ser buenos administradores de la palabra de Dios que hemos recibido. ¿Estamos compartiendo la palabra de Dios con otros o la estamos guardando para nosotros mismos? La buena noticia es que podemos producir fruto en cualquier momento. No es demasiado tarde para cambiar, para dejar atrás nuestros pecados y para producir fruto. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y tiene el poder de producir fruto en aquellos que la reciben con un corazón dispuesto.
La pregunta es, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo? ¿Estamos produciendo fruto para Dios o estamos produciendo fruto para nosotros mismos? La parábola del sembrador nos desafía a examinar nuestro fruto y a preguntarnos si estamos produciendo fruto para Dios. La buena noticia es que Dios nos da la oportunidad de producir fruto en cualquier momento. Podemos cambiar, podemos dejar atrás nuestros pecados y podemos producir fruto para Dios. La parábola del sembrador es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios que hemos recibido? ¿La estamos produciendo fruto o la estamos dejando que se marchite? Aplicación en la vida diaria. Examina tu corazón y pregúntate si estás dispuesto a recibir la palabra de Dios. Deja atrás tus pecados y sigue a Jesús. Comparte la palabra de Dios con otros y produce fruto para Dios. No te desanimes si no todos reciben la palabra de Dios de la misma manera. Sigue sembrando, y la semilla seguirá siendo sembrada. Produce fruto para Dios en cualquier momento, y no te rindas. La parábola del trigo y la cizaña. Imagina un campo de trigo, verde y hermoso, donde crecen plantas saludables y fuertes. Pero un día, un enemigo viene y siembra cizaña en medio del trigo. La cizaña crece junto al trigo, y es difícil distinguirla al principio. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del trigo y la cizaña, registrada en Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. El dueño del campo se da cuenta de que hay cizaña creciendo junto al trigo, y sus siervos le preguntan si deben arrancar la cizaña. Pero el dueño del campo les dice que no, que dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha. ¿Por qué el dueño del campo no quiere que se arranque la cizaña? Porque teme que al arrancar la cizaña, se arranque también el trigo. La cizaña y el trigo están tan entrelazados que es difícil separarlos. Esta parábola nos enseña que en el reino de Dios hay trigo y cizaña. El trigo representa a los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo y están dispuestos a seguir a Jesús. La cizaña representa a los hijos del maligno, aquellos que no conocen a Dios y están dispuestos a seguir sus propios caminos. La parábola nos enseña que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la cosecha. La cosecha representa el fin de los tiempos, cuando Dios separará a los justos de los injustos. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo podemos saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del maligno? La respuesta es que no siempre es fácil. A veces, los hijos de Dios pueden parecer como la cizaña, y los hijos del maligno pueden parecer como el trigo. Pero Dios conoce a los suyos. Dios conoce a aquellos que han nacido de nuevo y están dispuestos a seguir a Jesús. Y Dios separará a los justos de los injustos en el día del juicio. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña que debemos ser pacientes y no juzgar a los demás. No sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del maligno. Solo Dios conoce. La parábola también nos enseña que no debemos tratar de arrancar la cizaña nosotros mismos. Eso es trabajo de Dios. Nuestra tarea es sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que crezca. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar que Dios haga su trabajo? ¿Estamos dispuestos a confiar en Él y dejar que Él separe a los justos de los injustos? La parábola del trigo y la cizaña nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿Somos trigo o cizaña? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús y producir fruto para Dios? La buena noticia es que siempre hay esperanza. Podemos cambiar, podemos dejar atrás nuestros pecados y producir fruto para Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña que la paciencia y la confianza en Dios son fundamentales. No sabemos qué pasará mañana, pero sabemos que Dios tiene un plan. La parábola también nos enseña que no debemos ser como los fariseos, que trataban de arrancar la cizaña a ellos mismos. Debemos dejar que Dios haga su trabajo y confiar en Él. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para producir fruto para Dios? ¿Estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios y dejando que crezca? La parábola del trigo y la cizaña nos desafía a ser fieles a Dios y producir fruto para Él. No sabemos cuándo vendrá la cosecha, pero sabemos que debemos estar preparados. La buena noticia es que Dios nos da la oportunidad de producir fruto en cualquier momento. Podemos cambiar, podemos dejar atrás nuestros pecados y producir fruto para Dios. La parábola del trigo y la cizaña es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para producir fruto para Dios?
¿Estamos dispuestos a dejar que Dios haga su trabajo y confiar en Él? Aplicación en la vida diaria. No juzgues a los demás, deja que Dios haga su trabajo. Confía en Dios y deja que Él separe a los justos de los injustos. Examina tu propia vida y pregúntate si estás dispuesto a seguir a Jesús y producir fruto para Dios. Sé paciente y confía en Dios, no sabes qué pasará mañana. Produce fruto para Dios en cualquier momento, no sabes cuándo vendrá la cosecha. Deja que Dios haga su trabajo y no trates de arrancar la cizaña tú mismo. La parábola del grano de mostaza. Imagina un pequeño grano de mostaza, apenas visible a simple vista. Pero ese pequeño grano tiene un gran potencial. Cuando se siembra en la tierra, comienza a crecer y a desarrollarse. Al principio, es una pequeña planta, pero con el tiempo, se convierte en un árbol grande y fuerte, donde las aves pueden anidar y encontrar refugio. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del grano de mostaza, registrada en Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 32, Marcos, capítulo 4, versículos del 30 al 32, y Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 19. El grano de mostaza es una semilla pequeña, pero tiene un gran potencial. Representa el reino de Dios, que comienza pequeño y humilde, pero crece y se desarrolla con el tiempo. La parábola nos enseña que el reino de Dios no siempre es visible o impresionante al principio. A veces, parece pequeño y débil, pero tiene un gran potencial para crecer y desarrollarse. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? La respuesta es que debemos sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones y dejar que crezca. El grano de mostaza necesita tiempo y cuidado para crecer. De la misma manera, el reino de Dios necesita tiempo y cuidado para crecer en nuestras vidas. Debemos regarlo con oración y estudio de la Biblia y protegerlo de las influencias negativas. La parábola del grano de mostaza nos enseña que el reino de Dios es como un árbol grande y fuerte, donde las aves pueden anidar y encontrar refugio. Representa un lugar de seguridad y protección, donde podemos encontrar paz y descanso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que crezca? La parábola del grano de mostaza nos desafía a tener fe y paciencia. No siempre vemos los resultados inmediatos, pero con el tiempo, el reino de Dios crecerá y se desarrollará. La buena noticia es que el reino de Dios es accesible a todos. No importa quién seas o dónde estés, puedes sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que crezca. La parábola del grano de mostaza nos enseña que el crecimiento del reino de Dios es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo y el cuidado, puede crecer y desarrollarse. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? ¿Estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios y dejando que crezca? La parábola del grano de mostaza nos desafía a ser pacientes y a tener fe. No siempre vemos los resultados inmediatos, pero con el tiempo, el reino de Dios crecerá y se desarrollará. La buena noticia es que podemos ser parte del crecimiento del reino de Dios. Podemos sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que crezca, y podemos ser un refugio para los demás. La parábola del grano de mostaza es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que crezca? Aplicación en la vida diaria. Sembra la semilla de la palabra de Dios en tu corazón y deja que crezca. Ten fe y paciencia. El reino de Dios crecerá y se desarrollará con el tiempo. Sé un refugio para los demás, ofrece un lugar de seguridad y protección. No te desanimes si no ves resultados inmediatos, el crecimiento del reino de Dios es un proceso. Comparte la palabra de Dios con los demás y ayuda a que el reino de Dios crezca y se desarrolle. Sé paciente y confía en Dios, Él tiene un plan para hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle. La parábola de la levadura. Imagina una mujer que toma una pequeña cantidad de levadura y la mezcla con una gran cantidad de harina. La levadura comienza a trabajar, fermentando la harina y haciéndola crecer. Al principio, la levadura es apenas visible, pero pronto se convierte en una fuerza poderosa que transforma toda la masa.
Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola de la levadura, registrada en Mateo, capítulo 13, versículo 33, y Lucas, capítulo 13, versículos del 20 al 21. La levadura es un agente de cambio que transforma la harina en algo nuevo y diferente. Representa el reino de Dios, que tiene el poder de transformar nuestras vidas y hacernos crecer. La parábola nos enseña que el reino de Dios no siempre es visible o impresionante al principio. A veces, parece pequeño y débil, pero tiene un gran potencial para crecer y desarrollarse. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? La respuesta es que debemos permitir que la levadura de la palabra de Dios trabaje en nosotros, transformándonos y haciéndonos crecer. La levadura es un agente silencioso, que trabaja de manera invisible. De la misma manera, el reino de Dios puede trabajar en nuestras vidas de manera silenciosa, transformándonos y haciéndonos crecer sin que nos demos cuenta. La parábola de la levadura nos enseña que el reino de Dios tiene el poder de transformar toda nuestra vida. No solo nos cambia en un área, sino que nos transforma completamente, haciéndonos crecer y desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a permitir que la levadura de la palabra de Dios trabaje en nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser transformados y hechos crecer? La parábola de la levadura nos desafía a tener fe y paciencia. No siempre vemos los resultados inmediatos, pero con el tiempo, el reino de Dios crecerá y se desarrollará en nuestras vidas. La buena noticia es que el reino de Dios es accesible a todos. No importa quién seas o dónde estés, puedes permitir que la levadura de la palabra de Dios trabaje en ti y te transforme. La parábola de la levadura nos enseña que el crecimiento del reino de Dios es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo y la paciencia, puede crecer y desarrollarse. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para permitir que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que la levadura de la palabra de Dios trabaje en nosotros? La parábola de la levadura nos desafía a ser pacientes y a tener fe. No siempre vemos los resultados inmediatos, pero con el tiempo, el reino de Dios crecerá y se desarrollará en nuestras vidas. La buena noticia es que podemos ser agentes de cambio en la vida de los demás. Podemos compartir la palabra de Dios con ellos y permitir que la levadura trabaje en sus vidas. La parábola de la levadura es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para permitir que el reino de Dios crezca y se desarrolle en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ser transformados y hechos crecer? Aplicación en la vida diaria. Permite que la levadura de la palabra de Dios trabaje en ti y te transforme. Ten fe y paciencia, el reino de Dios crecerá y se desarrollará en tu vida con el tiempo. Comparte la palabra de Dios con los demás y permite que la levadura trabaje en sus vidas. Sé paciente y confía en Dios, Él tiene un plan para hacer que el reino de Dios crezca y se desarrolle en tu vida. No te desanimes si no ves resultados inmediatos, el crecimiento del reino de Dios es un proceso. Permite que la palabra de Dios te transforme y te haga crecer en todas las áreas de tu vida. La parábola del tesoro escondido. Imagina un campo donde se esconde un tesoro valioso. Un hombre lo descubre y se da cuenta de que es el tesoro de su vida. Está tan emocionado que vende todo lo que tiene para comprar ese campo y poseer el tesoro. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del tesoro escondido, registrada en Mateo, capítulo 13, versículo 44. El tesoro escondido representa el reino de Dios, que es el tesoro más valioso que podemos poseer. Es un tesoro que vale la pena buscar y encontrar. La parábola nos enseña que el reino de Dios es un tesoro escondido, pero que vale la pena buscar. No siempre es fácil de encontrar, pero cuando lo descubrimos, nos damos cuenta de que es el tesoro de nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás las cosas que nos distraen y nos impiden encontrar el tesoro? El hombre de la parábola vende todo lo que tiene para comprar el campo y poseer el tesoro. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden seguir a Jesús y poseer el reino de Dios. La parábola del tesoro escondido nos enseña que el reino de Dios es un tesoro que vale la pena poseer. Es un tesoro que nos da vida, paz y felicidad. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para seguir a Jesús y poseer el reino de Dios?
¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros miedos? La parábola del tesoro escondido nos desafía a buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón. No debemos conformarnos con una vida superficial, sino que debemos buscar la profundidad y la riqueza del reino de Dios. La buena noticia es que el reino de Dios es accesible a todos. No importa quién seas o dónde estés, puedes buscar y encontrar el tesoro del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido nos enseña que la búsqueda del reino de Dios es un proceso. No siempre es fácil, pero cuando lo encontramos, nos damos cuenta de que vale la pena. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para buscar el reino de Dios? ¿Estamos leyendo la Biblia, orando y buscando la voluntad de Dios? La parábola del tesoro escondido nos desafía a ser perseverantes en nuestra búsqueda del reino de Dios. No debemos darnos por vencidos cuando las cosas se ponen difíciles, sino que debemos seguir adelante y buscar el tesoro. La buena noticia es que cuando encontramos el reino de Dios, nos damos cuenta de que es el tesoro de nuestra vida. Es un tesoro que nos da vida, paz y felicidad. La parábola del tesoro escondido es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para buscar el reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden seguir a Jesús y poseer el reino de Dios? Aplicación en la vida diaria. Busca el reino de Dios con todo tu corazón y deja atrás las cosas que te impiden seguir a Jesús. Lee la Biblia y ora para buscar la voluntad de Dios y encontrar el tesoro del reino de Dios. Sé perseverante en tu búsqueda del reino de Dios y no te desanimes cuando las cosas se ponen difíciles. Deja atrás tus pecados, dudas y miedos para seguir a Jesús y poseer el reino de Dios. Comparte el tesoro del reino de Dios con los demás y ayúdalos a encontrarlo. Vive una vida que refleje el valor del reino de Dios y busca hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagas. La parábola de la perla de gran precio. Imagina un mercader que busca perlas valiosas en todo el mundo. Un día, encuentra una perla de gran precio y se da cuenta de que es la más valiosa que ha visto en su vida. Está tan emocionado que vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola de la perla de gran precio, registrada en Mateo, capítulo 13, versículos del 45 al 46. La perla de gran precio representa el reino de Dios, que es el tesoro más valioso que podemos poseer. Es un tesoro que vale la pena buscar y encontrar. La parábola nos enseña que el reino de Dios es una perla de gran precio que debemos buscar con todo nuestro corazón. No debemos conformarnos con cosas menores, sino que debemos buscar lo mejor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden seguir a Jesús y poseer el reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos para comprar la perla de gran precio? El mercader de la parábola vende todo lo que tiene para comprar la perla. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos a dejar atrás las cosas que nos distraen y nos impiden seguir a Jesús. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que el reino de Dios es un tesoro que vale la pena poseer. Es un tesoro que nos da vida, paz y felicidad. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para seguir a Jesús y poseer el reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros miedos? La parábola de la perla de gran precio nos desafía a buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón. No debemos conformarnos con una vida superficial, sino que debemos buscar la profundidad y la riqueza del reino de Dios. La buena noticia es que el reino de Dios es accesible a todos. No importa quién seas o dónde estés, puedes buscar y encontrar la perla de gran precio. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que la búsqueda del reino de Dios es un proceso. No siempre es fácil, pero cuando lo encontramos, nos damos cuenta de que vale la pena. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para buscar el reino de Dios? ¿Estamos leyendo la Biblia, orando y buscando la voluntad de Dios? La parábola de la perla de gran precio nos desafía a ser perseverantes en nuestra búsqueda del reino de Dios. No debemos darnos por vencidos cuando las cosas se ponen difíciles, sino que debemos seguir adelante y buscar la perla de gran precio. La buena noticia es que cuando encontramos el reino de Dios, nos damos cuenta de que es el tesoro de nuestra vida. Es un tesoro que nos da vida, paz y felicidad. La parábola de la perla de gran precio es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para buscar el reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás las cosas que nos impiden seguir a Jesús y poseer el reino de Dios?
Aplicación en la vida diaria. Busca el reino de Dios con todo tu corazón y deja atrás las cosas que te impiden seguir a Jesús. Lee la Biblia y ora para buscar la voluntad de Dios y encontrar la perla de gran precio. Sé perseverante en tu búsqueda del reino de Dios y no te desanimes cuando las cosas se ponen difíciles. Deja atrás tus pecados, dudas y miedos para seguir a Jesús y poseer el reino de Dios. Comparte el tesoro del reino de Dios con los demás y ayúdalos a encontrarlo. Vive una vida que refleje el valor del reino de Dios y busca hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagas. La parábola de la red. Imagina una red que se lanza al mar y recoge todo tipo de peces. Los pescadores luego separan los peces buenos de los malos, y los buenos son guardados en cestas mientras que los malos son desechados. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola de la red, registrada en Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 52. La red representa el reino de Dios, que es como una red que recoge a todos, buenos y malos. La parábola nos enseña que en el reino de Dios hay personas de todo tipo, algunas que están dispuestas a seguir a Jesús y otras que no. La pregunta es, ¿cómo podemos saber quiénes son los peces buenos y quiénes son los malos? La respuesta es que solo Dios conoce el corazón de cada persona y puede hacer la separación final. La parábola de la red nos enseña que en el reino de Dios hay una mezcla de personas. Algunos están dispuestos a seguir a Jesús y otros no. Pero Dios conoce a los suyos y hará la separación final. La buena noticia es que todos tenemos la oportunidad de ser parte del reino de Dios. No importa quién seas o dónde estés, puedes ser parte de la red y ser guardado en la cesta de los justos. La parábola de la red nos enseña que la separación final será hecha por Dios. No es nuestra tarea juzgar a los demás, sino que debemos enfocarnos en seguir a Jesús y hacer su voluntad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser parte de la red y seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestros pecados y seguir el camino de la justicia? La parábola de la red nos desafía a vivir una vida que refleje nuestra fe en Jesús. Debemos ser la sal y la luz del mundo, y debemos ser fieles a Jesús en todo lo que hagamos. La buena noticia es que cuando vivimos una vida que refleja nuestra fe en Jesús, podemos ser una bendición para los demás y ayudarlos a encontrar el camino de la justicia. La parábola de la red nos enseña que la fe en Jesús es una decisión personal. Cada persona debe decidir si quiere seguir a Jesús o no. Pero Dios conoce a los suyos y hará la separación final. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para seguir a Jesús y vivir una vida que refleje nuestra fe en Él? ¿Estamos leyendo la Biblia, orando y buscando la voluntad de Dios? La parábola de la red nos desafía a ser fieles a Jesús en todo lo que hagamos. Debemos vivir una vida que refleje nuestra fe en Él y debemos ser una bendición para los demás. La buena noticia es que cuando somos fieles a Jesús, podemos experimentar la paz y la felicidad que Él promete. Podemos vivir una vida que sea plena y significativa. La parábola de la red es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para seguir a Jesús y vivir una vida que refleje nuestra fe en Él? ¿Estamos dispuestos a ser parte de la red y seguir a Jesús? Aplicación en la vida diaria. Lee la Biblia y ora para buscar la voluntad de Dios y vivir una vida que refleje tu fe en Jesús. Sé fiel a Jesús en todo lo que hagas y vive una vida que refleje tu fe en Él. Comparte el Evangelio con los demás y ayúdalos a encontrar el camino de la justicia. Vive una vida que sea una bendición para los demás y busca hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagas. No te desanimes cuando las cosas se ponen difíciles, sino que sigue adelante y busca la voluntad de Dios. Sé parte de la red y sigue a Jesús, y deja que Él te guíe en todo lo que hagas. La parábola del buen samaritano. Imagina un camino que va de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso y solitario. Un hombre es atacado por ladrones y queda herido en el camino. Un sacerdote y un levita pasan por allí, pero no se detienen a ayudarlo. Sin embargo, un samaritano, que es considerado un extranjero y un marginado, se detiene a ayudar al hombre herido. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del buen samaritano, registrada en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. La parábola nos enseña que el amor al prójimo no conoce fronteras ni prejuicios. El samaritano, a pesar de ser considerado un extranjero, se detuvo a ayudar al hombre herido, mientras que el sacerdote y el levita, que eran considerados líderes religiosos, no se detuvieron.
La pregunta es, ¿quién es nuestro prójimo? La respuesta es que nuestro prójimo es cualquier persona que necesite nuestra ayuda, sin importar su raza, religión o condición social. La parábola del buen samaritano nos enseña que el amor al prójimo es una acción, no solo una emoción. El samaritano no solo se sintió mal por el hombre herido, sino que también tomó acción para ayudarlo. La buena noticia es que todos podemos ser buenos samaritanos. No necesitamos ser líderes religiosos o tener una posición social importante para hacer una diferencia en la vida de alguien. La parábola del buen samaritano nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y a ver a las personas como seres humanos que necesitan nuestra ayuda. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser buenos samaritanos en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda, sin importar quiénes sean? La parábola del buen samaritano nos enseña que el amor al prójimo es un mandamiento que debemos cumplir. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. La buena noticia es que cuando somos buenos samaritanos, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos beneficiamos a nosotros mismos. Nuestra fe y nuestro amor al prójimo crecen cuando ayudamos a aquellos que necesitan nuestra ayuda. La parábola del buen samaritano es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda? ¿Estamos dispuestos a ser buenos samaritanos en nuestra vida diaria? Aplicación en la vida diaria. Busca oportunidades para ayudar a aquellos que necesitan tu ayuda. No te detengas por prejuicios o diferencias, sino que mira a las personas como seres humanos que necesitan tu ayuda. Ama a tu prójimo como a ti mismo y haz todo lo posible para ayudar a aquellos que necesitan tu ayuda. Sé un buen samaritano en tu vida diaria y haz una diferencia en la vida de alguien. No esperes recompensas o reconocimiento por ayudar a los demás, sino que hazlo porque es lo correcto. Vive una vida que refleje el amor de Dios y busca hacer su voluntad en todo lo que hagas. La parábola del hijo pródigo. Imagina un padre que tiene 2 hijos, y el menor de ellos le pide su herencia para irse lejos de casa. El padre se la da, y el hijo se va a un país lejano, donde derrocha su dinero en cosas vanas y se queda sin nada. Cuando se queda sin dinero, se da cuenta de que ha cometido un error y decide regresar a casa de su padre, esperando que lo reciba como a un siervo. Sin embargo, el padre lo ve venir de lejos y corre a abrazarlo, recibiéndolo con amor y compasión. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del hijo pródigo, registrada en Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. La parábola nos enseña que Dios es un Padre amoroso que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos hayamos ido o cuántos errores hayamos cometido. El hijo pródigo representa a todos aquellos que se han alejado de Dios y han seguido sus propios caminos, pero que finalmente se dan cuenta de que necesitan regresar a Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y regresar a Dios? ¿Estamos dispuestos a admitir que hemos fallado y que necesitamos su ayuda? El padre de la parábola representa a Dios, que es un Padre amoroso y compasivo. Él no se enfada con nosotros cuando nos equivocamos, sino que nos espera con amor y compasión. La parábola del hijo pródigo nos enseña que la confesión y el arrepentimiento son fundamentales para regresar a Dios. El hijo pródigo se da cuenta de que ha cometido un error y se arrepiente, y es entonces cuando puede regresar a casa de su padre. La buena noticia es que Dios nos recibe con amor y compasión cuando regresamos a Él. No nos juzga ni nos condena, sino que nos abraza y nos restaura. La parábola del hijo pródigo también nos enseña sobre la importancia de la gracia y la misericordia de Dios. El padre no le pide al hijo pródigo que se gane su amor y su aceptación, sino que se lo da gratuitamente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a recibir su amor y su compasión, sin importar cuán lejos hayamos ido o cuántos errores hayamos cometido? La parábola del hijo pródigo nos desafía a ser como el Padre, que es amoroso y compasivo. Debemos estar dispuestos a recibir a los demás con amor y compasión, sin importar sus errores o fallas. La buena noticia es que podemos experimentar la restauración y la renovación en nuestras vidas cuando regresamos a Dios. Podemos dejar atrás nuestros errores y empezar de nuevo. La parábola del hijo pródigo es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para regresar a Dios y experimentar su amor y su compasión?
¿Estamos dispuestos a admitir nuestros errores y buscar su ayuda? Aplicación en la vida diaria. Reconoce tus errores y arrepiéntete, y busca la ayuda de Dios para regresar a Él. Acepta la gracia y la misericordia de Dios en tu vida, y recibe su amor y su compasión. Sé como el padre de la parábola, amoroso y compasivo, y recibe a los demás con amor y compasión. Deja atrás tus errores y empieza de nuevo, experimentando la restauración y la renovación en tu vida. Busca la ayuda de Dios en todo lo que hagas, y confía en su amor y su compasión. Vive una vida que refleje el amor de Dios y busca hacer su voluntad en todo lo que hagas. La parábola del fariseo y el publicano. Imagina dos hombres que van al templo a orar. Uno es un fariseo, un líder religioso respetado por su conocimiento y su cumplimiento de la ley. El otro es un publicano, un recaudador de impuestos que es visto como un pecador y un marginado. La parábola nos muestra cómo estos dos hombres oran de manera diferente y cómo Dios ve sus oraciones de manera diferente también. Esta es la historia que Jesús nos cuenta en la parábola del fariseo y el publicano, registrada en Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. El fariseo ora de pie, orgulloso de sí mismo y de sus logros. Se jacta de su ayuno y de su diezmo, y se compara con los demás, diciendo que es mejor que ellos. Sin embargo, su oración no es agradable a Dios, porque está llena de orgullo y de autosuficiencia. Por otro lado, el publicano ora de lejos, con humildad y reconocimiento de su pecado. Se golpea el pecho y dice, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Su oración es agradable a Dios, porque está llena de humildad y de reconocimiento de su necesidad de Dios. La parábola nos enseña que la oración no es solo una cuestión de palabras, sino de actitud. La actitud del fariseo es de orgullo y autosuficiencia, mientras que la actitud del publicano es de humildad y reconocimiento de su pecado. La pregunta es, ¿cómo oramos nosotros? ¿Oramos con orgullo y autosuficiencia, o con humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios? La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que Dios ve el corazón, no solo las apariencias. El fariseo puede haber parecido perfecto en apariencia, pero su corazón estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Por otro lado, el publicano puede haber parecido imperfecto en apariencia, pero su corazón estaba lleno de humildad y reconocimiento de su pecado. La buena noticia es que Dios nos acepta tal como somos, con nuestras debilidades y nuestros pecados. No necesitamos ser perfectos para ser aceptados por Él, sino que podemos venir a Él con humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Él. La parábola del fariseo y el publicano nos desafía a examinar nuestro corazón y nuestra actitud en la oración. ¿Estamos orando con orgullo y autosuficiencia, o con humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cultivar una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos leyendo la Biblia y buscando la guía de Dios en nuestras vidas? La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la humildad es fundamental para una relación saludable con Dios. Debemos reconocer nuestra necesidad de Él y venir a Él con humildad y reconocimiento de nuestro pecado. La buena noticia es que cuando venimos a Dios con humildad y reconocimiento de nuestro pecado, Él nos acepta y nos restaura. Nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo y para vivir una vida que le agrada. La parábola del fariseo y el publicano es una llamada a la acción. ¿Qué estamos haciendo para venir a Dios con humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Él? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestro orgullo y autosuficiencia y venir a Él con humildad? Aplicación en la vida diaria. Cultiva una actitud de humildad y reconocimiento de tu necesidad de Dios en tu vida diaria. Ven a Dios con humildad y reconocimiento de tu pecado, y busca su guía y su dirección en tu vida. Deja atrás el orgullo y la autosuficiencia, y busca la humildad y la dependencia de Dios en todo lo que hagas. Reconoce que eres un pecador y que necesitas la misericordia y la gracia de Dios en tu vida. Busca la guía de la Biblia y la oración para cultivar una actitud de humildad y reconocimiento de tu necesidad de Dios. Vive una vida que refleje la humildad y la dependencia de Dios, y busca hacer su voluntad en todo lo que hagas.